Hola, ¿cómo estáis? Hoy quería hablaros de lo que ha sucedido en España durante un año y de cómo hemos respondido cada ciudadano, cómo han respondido los medios de comunicación y especialmente cómo ha respondido el gobierno y cómo cada uno de nosotros ha asumido ciertas situaciones de manera muy distinta y de cómo el ser humano puede ser capaz de someterse, en pocas palabras, ante situaciones que no controla y que prefiere quedarse en su zona de confort a tener que tomar alguna decisión que después pueda acarrear consecuencias. Y os voy a hablar de la complacencia en el ser humano. Empezamos. Hace exactamente un año, el 8 de marzo de 2020, se celebró la manifestación del 8M. Esta manifestación tuvo graves consecuencias. Se advirtió de estas consecuencias por ciertas organizaciones mundiales. No se tuvo en cuenta. Se pasó por encima de cualquier consejo en contra de la manifestación y de las consecuencias que podía tener con un virus que ya llevaba 2 meses en España. Desde los medios de comunicación, desde el gobierno, se aplaudió, se defendió y se promocionó esta manifestación. Se tenía constancia de ello. El gobierno, desde enero, sabía la peligrosidad de este virus y que ya estaba introduciéndose en España. Y por si alguno de vosotros sigue pensando que la manifestación del 8M no tiene nada que ver con las muertes que se sucedieron a partir de ese momento, dramáticas muertes, miles de muertes, os voy a dar una información que viene de la Imperial College London, donde se estima que en España murieron 23.000 personas más a consecuencia de la celebración del 8M. Después hay otras universidades españolas que confirman estos datos. Y si seguís teniendo dudas acerca de las graves consecuencias que tuvo el 8M, podéis recoger más información a través del Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins, donde se puede ver que el día 8 de marzo hubo 0 muertes, que un día o dos antes hubo una muerte o dos muertes, y que 10 días después de la manifestación del 8M teníamos 182 muertes y que 20 días después de la manifestación del 8M teníamos 769 muertes y que los días sucesivos llegamos a tener 950 muertes al día. Casi 1.000 personas muriendo diariamente a consecuencia de una manifestación de miles, de cientos de miles de personas que salieron a la calle sin tener en cuenta las consecuencias que ello podía acarrear. Y el 14 de marzo, unos días después de la gran manifestación del 8M, el mismo gobierno que nos aplaudió, que nos sacó, que nos alentó a que saliéramos a la calle, nos dice que nos tiene que meter en casa. En pocas palabras, que somos unos irresponsables y que somos malos niños y que tiene que hacer una ley, crear un estado de alarma que nos impida las libertades. Esta es la primera actuación de un gobierno totalitario que nos impidió salir durante 98 días de casa, simplemente para comprar. Esto parecía una dictadura, que realmente era una dictadura, que impedía los derechos y libertades de los ciudadanos. ¿Por qué? Es la primera vez en la historia de la humanidad que se confina a los sanos. Los sanos son los que se tienen que quedar en casa. Los sanos son los que se tienen que poner un bozal. Ya hablaremos en otro capítulo, en otro vídeo, de lo que significa llevar la mascarilla y durante tanto tiempo. Y a pesar de la ciencia, de la tecnología y de los avances en medicina, somos los sanos los que tenemos que estar en casa y somos los sanos los que nos sentimos responsables de todo lo que ha sucedido durante este año. Y es que el comportamiento del ser humano es algo inagotable, es algo que nunca podremos dejar de estudiar porque tenemos que ver el comportamiento de los seres humanos cuando un poder superior, un ente superior, les dice que tienen que salir a la calle para manifestarse por algo en concreto y la gente sale en manada para manifestarse en eso en concreto, sin valorar nada. Y cómo la gente, las mismas personas, se pueden quedar en casa durante un año porque este poder superior, este ente superior que se llama gobierno, les dice que se tienen que quedar en casa, bajo ese aspecto de responsabilidad o de culpabilización que tanto hace que las personas estén impedidas para hacer cosas, para pensar por sí mismas. Y eso es lo que ha pasado durante este año. Os voy a resumir todo lo que habéis aceptado sin rechistar, bajo un aspecto de la sumisión que a veces es bastante vergonzoso. Aceptasteis desde el 15 de marzo que os confinaran en casa sin ningún tipo de libertades. Lo asumisteis. Aceptasteis dejar solos a vuestros ancianos, a vuestros abuelos, a vuestros padres sin despediros de ellos.
Aceptasteis perder vuestro trabajo, perder vuestro poder adquisitivo, ese que os permitía salir de vez en cuando de España, hacer un viajecito, salir los fines de semana a cenar, reuniros con vuestros familiares, con vuestros amigos, en pocas palabras, distensión, diversión, fuera de lo que era el trabajo y de las obligaciones. Aceptasteis el no poder salir a hacer deporte. Pocas semanas después el gobierno dice que ya se puede salir a hacer deporte. ¿Bajo qué circunstancias? Bajo las que dictamine el gobierno. Una franja horaria muy estrecha, porque parece ser que a lo mejor al mediodía sí que se contagia la gente haciendo deporte, o a lo mejor a partir de las 8 de la tarde también se contagia la gente a hacer deporte. Sin embargo, de 6 a 8 parece ser que dice el gobierno que no. Entonces se tienen que hacer las cosas bajo el criterio del gobierno. Aceptasteis llevar un bozal, no es una mascarilla, es un bozal. Es un bozal que os impide expresaros, que os limita como personas y que además tiene graves consecuencias físicas y anímicas. En el siguiente vídeo os hablaré exclusivamente sobre el bozal que llevamos los seres humanos desde hace bastantes meses. ¿Y qué más os puedo decir sobre las respuestas del ser humano ante ciertas circunstancias extremas y especialmente cuando hay un poder que consideramos superior y que nos tenemos que acoplar a esas órdenes que recibimos de ese ente superior? Es una lástima que perdamos nuestra personalidad y nuestros valores humanos simplemente porque unos señores que han ocupado un cargo público consideran que no somos suficientemente válidos para ejercer nuestras libertades en todo momento desde una perspectiva de los derechos humanos y especialmente del respeto, de la responsabilidad, de la educación, cosas que se tienen que trabajar desde que somos pequeños en lugar de incapacitarnos ordenándonos lo que podemos hacer y lo que no. Todo depende de nosotros, no del gobierno o de los gobiernos que nos quieran someter en cada momento bajo su propio criterio ideológico. Necesitamos reflexionar mucho más sobre la vida, sobre las personas, sobre el respeto, sobre la igualdad, esa que tanto cacarean unas personas que son capaces de provocar muchas muertes y que después son también capaces, un año después, de repetir esa misma acción o de seguir queriendo reivindicar algo que produjo desgracia, división, muerte y que, por desgracia, vuelvo a repetir, nos va a asumir en una situación cada vez de separación de la realidad, de la perspectiva de la realidad y de lo que es la persona. Vaya desgracia tenemos en este país con estos políticos y con estas personas que, lejos de reflexionar lo que es mejor para el ciudadano, solo ven una perspectiva sexual o una perspectiva ideológica. Espero que tengáis buen día y que reflexionéis sobre lo que significa o lo que va a significar a partir de ahora el 8M.